Bienvenidos al canal. En el video de hoy tenemos una invitada muy especial, la reconocida especialista en temas previsionales Clara Salguero, quien nos estará explicando en detalle las últimas noticias de ANSES que afectan directamente a jubilados y pensionados. Así que te invito a quedarte hasta el final para no perderte ninguna información importante. Y si todavía no estás suscrito al canal, hacelo ahora. Es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir compartiendo contenido útil para todos ustedes. Ahora sí, comenzamos con las noticias del día. Hablando de todas las cuestiones sociales, de lo que más te importa, por supuesto, ¿a quién le hablamos? Al trabajador, al jubilado, a las familias que nos siguen y nos ven desde hace tanto tiempo. ¿Y con qué tema hay que comenzar? Tengo que comenzar en los primeros minutos del programa con lo que va a pasar la semana que viene. Siempre intentamos ir respondiendo a las consultas que nos van llegando durante toda la semana. Esto no me voy a cansar de decirlo. A partir de las consultas ustedes nos marcan agenda, nos dan temas para poder tener contenidos más que importantes el día sábado. Uno de los temas que se viene y que estará de alguna manera en el contexto nacional es la reforma jubilatoria, la reforma de las jubilaciones, porque el miércoles a las 10 de la mañana la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados va a tratar proyectos, 29 proyectos que impulsa la oposición en distintas cuestiones que tienen que ver con jubilaciones, que tienen que ver con el tema previsional. Y yo traté de leer todo lo que pude acerca de esto para ver dónde se concentraban los pedidos comunes o los puntos más recurrentes en todo este tema que se va a tratar el día miércoles. Porque ¿qué es lo que se pretende? Que el día miércoles salga con él, porque ya el gobierno adelantó en los últimos días a través del jefe de gabinete, Guillermo Franco, que va a frenar cualquier proyecto que tenga que ver o que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Puntos más comunes, y atención con todo esto, porque esto capaz te identificás, capaz tiene que ver con tu historia laboral, quizá tiene que ver con tu situación, si sos jubilado o pensionado. ¿Qué es lo que va a pedir la oposición? La oposición va a pedir en el Congreso que vuelva la jubilación con moratoria, que vuelva la moratoria previsional, que haya una prórroga para que siga vigente esta posibilidad de completar 30 años de aportes, jubilarte y pagar esos aportes de la jubilación. Recordemos que esto finalizó el 23 de marzo, después de 21 años de estar en vigencia en la Argentina. Otro punto importante, el tema de mejorar la PUAN, que es lo que piden parte de estos proyectos, mejorar en el monto la pensión universal para el adulto mayor, que no quede ya asociado al aumento del haber mínimo, sino al aumento del salario mínimo vital y móvil. Y además, un dato que no es menor, que a partir de la desaparición de las moratorias y teniendo las mujeres dificultad para acceder, por ejemplo, a una pensión universal para el adulto mayor, los hombres acceden con 65, las mujeres tendrían que esperar hasta los 65 años, 5 años más después de la edad mínima requerida. Bueno, que se modifique para la PUAN la edad en las mujeres y que la edad de acceso sea 60 años. Otro tema importante que se trata en estos proyectos es el pedido, la solicitud de actualización del bono para los jubilados y pensionados nacionales de ingresos mínimos, que está en 70.000 pesos hace exactamente un año, y que se produzca una actualización. Y último punto en común o más recurrente que encontré al leer estos proyectos de ley es la jubilación con proporcionalidad de aportes. ¿Esto qué significa? Que no se exija como requisito para acceder a la jubilación ordinaria contar con 30 años de aportes. Que si tenés la edad 60 años las mujeres, 65 los hombres, te puedas jubilar a partir de contar con 10
años de aporte. Por supuesto, ahí habrá variación de montos. Nada, absolutamente nada, dicen estos proyectos acerca del aumento de la edad jubilatoria. ¿Por qué aclaro esto? Porque fue mucha la gente que me preguntó a través de redes sociales por esta cuestión puntual, o que me para en la calle donde me encuentre y me dice: Clara, ¿va a aumentar la edad jubilatoria? Hay mucha confusión con respecto a la edad de la mujer, porque yo no sé qué pasó. Ya lo vamos a estar hablando en la mesa dentro de unos instantes. Desde el momento que desapareció la moratoria, la jubilación con moratoria, empezó a haber confusión con respecto a la edad de las mujeres. Vuelvo entonces, los proyectos no dicen nada acerca de el aumento de edades jubilatorias y tampoco de edades jubilatorias en las mujeres. A ver, ahora, conclusión. ¿Cuál es mi conclusión después de leer estos proyectos? Yo valoro, la verdad, toda iniciativa que tenga que ver con modificaciones que pueden ser para bien, para mejorar el bolsillo de los jubilados y pensionados. Pero sigo insistiendo, todos estos proyectos no significan una reforma integral, no significan modificar el sistema previsional de manera profunda, que es lo que se necesita. No subsana cuestiones fundamentales que vienen profundizándose desde hace años, como por ejemplo los saberes jubilatorios que distan muy lejos de lo que es el costo de vida, la cantidad de jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos, el asistencialismo que imperó durante muchísimas décadas dentro de la seguridad social, y nada dice acerca de los topes. En la Argentina tenemos hace 30 años jubilaciones topeadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay trabajadores que pudieron tener la posibilidad de realizar una historia laboral por años, creciendo en su trabajo, cobrando muy bien de salario, ¿por qué cuando llega el momento de la jubilación se tienen que encontrar que tienen un tope que en abril está establecido en 1.923.144 pesos? 114 pesos. 1.923.114 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ese trabajador puede cobrar y se merece cobrar mucho más. De la única manera que se sale del tope, o que puede salir del tope, es iniciando un juicio al Estado. Y ese juicio al Estado lleva 5 años de espera, y todo lo que significa el peregrinar en la justicia previsional. Bueno, de todo esto no hablan los proyectos. No hablan de levantar el tope de la jubilación, no hablan de ver cómo se implementa un sistema de cálculo del haber inicial que sea mucho más benévolo. ¿Cómo puede ser que una persona deja el último salario en actividad, pide la jubilación, y en ese pasaje que dura meses, ese trabajador convertido en jubilado pierde entre un 45 y un 55% de su poder adquisitivo? Y no estamos hablando de los jubilados de haber tope, estamos hablando de todos. A todos les pasa lo mismo, y todos, por una cosa o por otra, terminan a las puertas de los reclamos judiciales, de los reclamos por actualización de haberes. Nada, reitero, dicen estos proyectos acerca de estas cuestiones. Y además, una cuestión que muchas veces hablamos con Damián Di Pace acá. Nosotros parecemos en Lo Justo y Necesario como obsesivos con algunos temas. Esta cosa de sentir que nos repetimos y nos repetimos. ¿Pero por qué nos ponemos obsesivos o repetimos y repetimos? Porque las cuestiones pasan los años y no se solucionan. Y nosotros estamos siempre con esa esperanza de marcar agenda, de que se entienda cuáles son las necesidades. Bueno, el tema de los autónomos, nada dicen los proyectos que se van a tratar el día miércoles acerca de implementar o de formular un cambio en el sistema de cálculo para los trabajadores autónomos. ¿Cómo puede ser que un trabajador autónomo pague la categoría que pague, termine cobrando un haber mínimo? Un haber que hoy está en 285.820 pesos.
Solo puede cobrar un poco más de la mínima aquel autónomo que tuvo una empresa, con todo lo que significa tener una empresa en la Argentina, con todo lo que le implica crecer, el costo económico, el costo emocional, porque en general no están acompañados por los gobiernos, están solos en ese esfuerzo. Solo puede cobrar un poquito más de la mínima aquel autónomo que aportó a una categoría alta durante más de 35 años y que tuvo empleados a cargo toda la vida. Y les estoy hablando de un poco más de la mínima. No pensemos que un jubilado por autónomos va a llegar al tope de jubilación como puede llegar una persona que trabajó en relación de dependencia. Bueno, 31 años poniéndole parches a la ley que se promulgó, esto fue en 1994, y cada parche que se puso creó todavía más equidad. El tema de los puntos a tratar, nada de esto. Sí, los puntos a tratar, los que están en el proyecto, es la vuelta a la jubilación con moratoria, esta posibilidad de si te faltan años de aporte, si estás en situación de vulnerabilidad y ya tenés la edad para jubilarte, que puedas pedirla y esos años que se te completan con moratoria se te descuentan del haber de jubilación. Esto que se terminó el domingo 23 de marzo y esto es lo que la oposición pretende que se vuelva a restablecer, que se vuelva a poner en vigencia. ¿Qué es lo que dicen? La oposición da números y dice, bueno, pero con el fin de la moratoria quedaron aproximadamente 240.000 personas sin derecho a la jubilación. ¿Esto qué significa? Que cuando esas personas tengan la edad, que están próximas a la edad o ya la tienen, bueno, no van a tener los 30 años con aportes. Si desglosamos un poco más este número, en esta situación, según las cifras, se habla de 150.000 mujeres y 93.000 hombres que no van a poder acceder a la jubilación, con una diferencia: que el hombre en situación de vulnerabilidad económica, no existiendo ya la jubilación con moratoria, puede acceder a la pensión universal para el adulto mayor con 65 años, porque la edad mínima requerida de jubilación en el hombre es 65 años, y para acceder a la PUAN, la edad en el hombre también es de 65 años. En el caso de las mujeres, para acceder a una jubilación con moratoria, la edad era 60 años, y para acceder a una PUAN, 65. Ahí queda una ventana, queda un vacío, que eso, independientemente de los proyectos que se van a discutir en el Congreso el día miércoles, se va a tener que analizar, se va a tener que ver cómo se resuelven estos temas, que son consecuencia, porque la jubilación con moratoria tiene una lógica, es consecuencia de décadas sin el suficiente trabajo registrado, sin el suficiente trabajo genuino. Mucha gente trabajó en negro o no tuvo posibilidad de trabajar porque no consiguió trabajo, llega a la edad de jubilación y no hay forma de que reúna 30 años con aportes. El otro tema, el otro pedido, actualizar el bono. Que el bono se actualice, aumente por sobre estos 70.000 pesos, y acá esto ¿a quiénes abarca? A jubilados y pensionados contributivos de haberes mínimos, a titulares de pensión universal para el adulto mayor y a titulares de pensiones no contributivas donde están mayores de 70 años, madre de 7 o más hijos y aquellas personas con invalidez laborativa. Acá, cuando hacemos referencia al bono, ¿qué es lo que hay que aclarar? Que las jubilaciones y pensiones nacionales suben por decreto, por el decreto 274 que está vigente en la Argentina desde abril del año pasado. Cada vez que se conoce, que el INDEC da a conocer el índice de inflación, se aplica automáticamente al mes siguiente este índice de actualización. ¿De qué manera? Por ejemplo, se conoció ahora el índice de inflación del mes de febrero, se traslada directamente como aumento a abril en los bolsillos de los jubilados y pensionados. Pero el bono, esto que es parte del contenido de los proyectos, no se actualiza
por inflación. Siempre los bonos han sido en la Argentina, en los distintos gobiernos, porque hace ya muchísimos años que hay bonos instalados para aquellos jubilados y pensionados de ingresos mínimos, siempre se estableció de manera discrecional y de acuerdo a presupuesto. Acá lo que digo, esto la oposición también lo sabe, que en el presupuesto del 2025 está contemplado el pago del bono durante todo el año a los de ingresos mínimos. Lo que no está contemplado por el momento, esto tiene un final abierto porque el gobierno no dice que no, por el momento se queda así con este valor, pero podría en algún momento del año actualizarse. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, el tema de la PUAN, de bajar en 5 años la edad de la mujer para que pueda acceder a una PUAN a los 60 años, lo del hombre se mantiene en 65, y la jubilación proporcional. Ustedes saben, no sé si alguna vez lo comentamos en el programa o yo se los dije, en otros países existe la jubilación proporcional. No es un invento que se quiere instalar en la Argentina. Lo que sí la jubilación proporcional amerita o exige que se tengan las edades jubilatorias estipuladas por la ley. Como estamos hablando de del sistema previsional general, donde encuadramos casi todos, la mayoría de los trabajadores en la Argentina, son 60 años la mujer, 65 los hombres. La mujer tiene posibilidad de optar por seguir trabajando hasta los 65 años, pero cada vez es menos frecuente encontrar historias de 30 años genuinos, de 30 años de aportes registrados. ¿Por qué razón? Justamente por la falta de trabajo, que por décadas la falta de trabajo registrado, que tiene el doble impacto. El tema de la falta de trabajo registrado tiene doble impacto. Por un lado, que la gente no llega a los 30 años con aportes nunca. Y por otro lado, que no entra el suficiente dinero de trabajo genuino para poder pagar, para poder financiar el pago de jubilaciones y pensiones. Termino con esto y les digo, insisto, no es una reforma integral. En la Argentina hay necesidad de una reforma previsional. La reforma previsional tiene que ser profunda y tiene que encontrar a una política que busque el consenso, porque esto lo tienen que trabajar entre todos, sin chicanas políticas, sin convertirse en el centro de atención, olvidando las necesidades que tiene la gente. Y además, la política tiene que aceptar y tiene que entender que debe estar acompañada de especialistas, de un equipo de especialistas, de gente que sepa. En general, abogados previsionalistas, periodistas, especializados en seguridad social, poco y nada somos citados. ¿Se acuerdan de nosotros quizá para pedirnos una ayuda, colaboración, cuando hay que informar algo que es complejo o que la gente no entiende? Esperemos el miércoles que sea una jornada tranquila. ¿Por qué razón? Porque el miércoles vamos a estar en la antesala del paro nacional convocado por la CGT y en simultáneo de una marcha de jubilados, marcha a la que van a acompañar distintos representantes del sindicalismo. Lo que sí pido, y lo pido permanentemente cada semana que hay marchas, que no se diluya en otras cuestiones los reclamos de los jubilados, porque los reclamos de los jubilados hace años que son justos, son reclamos justos siempre. Hablar, Martín Ugalde es abogado previsionalista del estudio Trócoli. ¿Qué querés sumar? Igual tengo consultorio. Hoy tenemos, porque nos acompaña también Darío Signorini, titular del Comités de Buenos Aires, mucho consultorio. Nosotros estamos muy activos en redes sociales y muchísimas consultas, y hoy vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas. Martín. Sí, sumando a lo que decía Damián y un poco a algo que también vos mencionabas en la editorial, Clara, es que es el propio sistema el que te termina llevando a tener que realizar otras formas de capitalización de tu ahorro. El autónomo, y es una de las consultas más habituales de los trabajadores autónomos, por más que aporten a la categoría o a la categoría más alta, terminan jubilándose con una mínima. Es una locura. Horrible. ¿Y qué termina pasando con esto? Además de uno tener que ir programando su jubilación de otra manera,
que después se termina llevando el planteo a tribunales y aumenta la litigiosidad por un punto que se tendría que haber solucionado antes. Cuando la Ahora, respuesta... ¿qué parte no entiende la política desde hace décadas? Porque genera medidas que, además de profundizar la inequidad, como yo decía en la editorial del programa, genera juicios y juicios y juicios de manera imparable. 60.000 juicios por reajuste de haberes sin resolver, lo dijo la propia Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti. Exactamente. El doctor Lorenzetti a finales de diciembre señaló en uno de sus votos que hay, por no decir cajonear, quizás dejando madurar 60.000 causas previsionales y a partir de ahí suben. Y todo esto tiene que ver también con una cuestión que mencionás, que no hay soluciones que se hayan dado desde la política y esto se termina llevando al terreno de los tribunales, quizás obligándolos a tener que tomar soluciones que a tribunales originalmente no le correspondería, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la falta de actualización, todo lo que tiene que ver con... Claro, lo que pasa es que no se entiende. Si la política no quiere... no puede por un tema de números, si no lo hace porque no entiende cuáles son las necesidades. Para, ¿cuánto hace que tenemos el programa vos? ¿Cuánto hace que tenés el programa, Clara? Y empezó el programa en 1995. ¿Puede ser que toda una generación de políticos no se dé cuenta de este tema? ¿O esa generación de políticos elude el tema? Porque en realidad es de deber de funcionario público administrar los recursos que hay y no regalar la plata. Hay que ver, porque... lo venís planteando, lo venís tratando con diferentes... Y el político para mí lo sabe. Para mí lo sabe. Y aparte porque a mí me consta que nos escuchan y nos ven políticos, personas que están en la gestión de los distintos gobiernos. No hablo puntualmente de la actualidad y desde el momento que el programa empezó, de alguna manera servimos o somos útiles como guía, porque cuando nosotros vamos a las redes sociales, o la gente en otro momento cuando no había tantas redes sociales nos escribía correspondencia, somos el termómetro de todas las cuestiones que se necesitan modificar. Entonces, no entiendo por qué, si legisladores ven programas especializados como estos, nos escuchan y aparte nos escriben y nos dicen, ¿por qué no ponen algunos temas que tienen que ver con trabajadores, que tienen que ver con jubilados, en una agenda de manera prioritaria? Están entrando muchas consultas. A ver, yo quería leer la primera al aire porque... esto, Martín, esto puedo responderla yo. Las pensiones tendrán aumento en el mes de abril. Sí, siempre decimos la jubilación, ponemos la jubilación mínima de referencia, pero cuando cuando hay aumento en el sistema nacional, aumentan de la misma manera jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas. Puntualmente, en el caso de abril, 2,4%, ¿sí?, de aumento, y se empieza a pagar este aumento el próximo miércoles, 9 de abril. ¿Qué miércoles que tenemos, recargado el miércoles? Segundo, a ver, esto, Martín, ¿por qué tengo tope en mi jubilación? Bien. Me están diciendo los chicos que es un trabajador que se jubiló, que trabajó 43 años, sí, en relación de dependencia y está con la jubilación topeada. Perfecto. Depende qué tope sea. Hay varios topes que le pueden aparecer en el recibo. Si el tope que le aparece es el que figura como artículo 9 de la 24463, ley 24463, ese es el tope a la jubilación máxima que vos, Clara, lo señalabas en la editorial. Está a poco más de 1.900.000 pesos en abril, ¿sí? Este tope, depende qué tipo de jubilación sea, es el tipo de reclamo que se puede hacer para que ese tope quede sin efecto. En ANSES no se logra nada. Administrativamente no se logra nada. No hay respuesta, esto es algo que se tiene que judicializar. Si es jubilado del régimen general, empleado en relación de dependencia, le ocurrió que sus últimos 10 años él tenía los sueldos más altos que podía cobrar y por la cantidad de años de aportes probablemente ANSES, cuando le calculó la jubilación, llegó al máximo. Ahí lo que hay que hacer es ver en su caso si la quita que tiene de ese tope es superior al 15% del haber jubilatorio bruto. Y eso es lo que te marca si un juicio provisional puede prosperar. Claro, hay que ver todos los rubros, todos los pedidos que puede hacer, eso se analiza en conjunto. Si es solamente esto, bueno, hay que ver que llega al 15%. Ahora, si es de un régimen especial,
docentes, científicos, docente universitario, ese tope no necesita para levantarlo ese 15% porque en esos casos es inaplicable el tope. Así le descontaran 2 pesos, por poner un ejemplo burdo, no corresponde que se los descuenten y ya en tribunales está consolidado esto. Me das pie para otro enojo. Uy, qué día que tengo hoy, les cuento. Estamos todos enojados. Recién Martín decía, regímenes especiales. ¿Saben cuántos regímenes especiales hay en la seguridad social? Hay en la Argentina más de 200. Los proyectos que se van a tratar el miércoles no hablan de ordenamiento de estos regímenes. Pero pasa algo además, y esto dicho por el CIPEC en un último informe, en un último trabajo, la verdad excelente, que han hecho acerca de seguridad social. En esos regímenes especiales, las personas, los jubilados, ganan en promedio un 65% más que los de régimen general, que somos la mayoría de nosotros. Para, y se jubilan antes. Y se jubilan, claro, y se jubilan antes, Eso es lo que exactamente. lo importante. Sí, eso tiene que ver con una característica que tienen en común los regímenes especiales, ¿sí? Que es que están atados, tienen garantizado un porcentaje de, generalmente el último cargo, por ejemplo en el caso de los docentes, Bien. el 82%. Hay una última consulta por ahora, vamos a seguir haciendo consultorio, que esto... Decime, ¿por qué hubo tanta confusión con el tema de la edad jubilatoria de las mujeres que empezaron a preguntar en las redes, pero sube la edad? ¿Por qué? La verdad, fue una semana un poco caótica, porque en el medio salió una resolución de tribunales, salió esto de la finalización de la moratoria y hubo un montón de noticias circulando que llevaron a la confusión de la gente. En el caso concreto que vos me preguntás, Clara, creo que hay una confusión entre la jubilación por moratoria y la PUAM, ¿sí? Sí. La edad jubilatoria para las mujeres no cambió, ¿sí? Sigue siendo en 60 años. Ahora, lo que vos mencionabas en la editorial es la PUAM, que no es una jubilación, no está atado a Es un beneficio asistencial. Exactamente, está atado a una determinada edad de la persona y una condición de vulnerabilidad que tiene la persona. Mientras tanto, está por Zoom Ricardo Pesenti, quien es titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, para hablar de 2 cuestiones con vos. Antes que nada, vacunación antigripal, si podemos hacer referencia antes que nada a PAMI, porque tiene 5 millones de afiliados, y las farmacias, ustedes son claves en esta vacunación, todo lo que la gente debe tener en cuenta con respecto a esta campaña. Ricardo, y gracias por estar. Bueno, no, gracias a vos, Clara, por la invitación, como siempre, muy amable. Mira, en este momento hay 6.700 farmacias que ya están vacunando a partir del 1 de abril a los pacientes del PAMI. Hemos recibido 230.000 dosis de vacunas de la gripe en esta primera etapa. Tenemos más para seguir repartiendo, estamos esperando que PAMI haga la asignación a las farmacias. Y también tenemos dosis de vacunas antineumocóxicas, que ahora vienen las nuevas con 20 serotipos distintos, ¿sí? Así que cada paciente se acerque a su farmacia donde habitualmente se vacuna y pregunte también si hoy ya está en condiciones de darse esta nueva vacuna en base al esquema que venga teniendo cada uno de los pacientes. La farmacia debe vacunarlo en forma gratuita. La dosis y la aplicación es en forma gratuita. Exactamente, sí. Tanto la vacuna antigripal como la vacuna antineumocóxica son de aplicación gratuitas, es decir, y están disponibles, ya te digo, en 6.700 farmacias distribuidas en todo el país. Claramente puede ser que se determine que se anoten en la farmacia o que vuelvan a ir porque han mandado pocas dosis, porque imagínate que estamos hablando de 230.000 repartidas en 6.700 farmacias. Estamos hablando de 50, 60 vacunas por farmacia, por lo tanto no es una gran cantidad para el arranque, pero estamos esperando que esta semana ya se nos mande nuevamente mayor cantidad. A ver, la vacuna es voluntaria, es gratuita. Aquellos que tienen menos de 65 años y que tengan necesidad de la aplicación de la vacuna deben ir con prescripción médica. Y aprovecho para decir que cualquier cuestión que necesiten ver está siempre habilitada la web de la obra social de PAMI, sino el 138 opción 0. ¿Alguna cuestión que haya que destacar? Porque quiero hablar otro tema con vos además, Ricardo. No, básicamente eso, la campaña es igual que todos los años, así que la gente, ya los abuelos están acostumbrados a vacunarse en la farmacia.
Así que no, simplemente que vayan y que concurran a la farmacia y que se vayan vacunando, que es muy importante porque la gripe realmente tiene una muy grande afectación en los adultos mayores y cuando, digamos, toca, hemos tenido muchos fallecimientos por gripe. Entonces hay que vacunarse, creo que es... y la vacuna siempre es solidaria, evitamos contagios y demás, así que yo creo que es muy importante el tema de seguir con la vacunación, al igual también que la vacunación del COVID. Clara, es importante que los adultos mayores se sigan vacunando para COVID. Y en simultáneo se pueden aplicar gripe con neumonía, por ejemplo, o COVID. Con neumonía y con COVID, totalmente. Todo está habilitado, se puede vacunar. La de COVID, obviamente, es en los estamentos oficiales. Sí. Hay una vacuna privada, pero esa sí es con costo. No es muy cara para lo que valen normalmente las vacunas, pero claramente para los jubilados todo es oneroso. Ricardo, lo último, la resolución 2 que se conoció en estos días fue publicada en el boletín oficial, que tiene que ver con la exigencia, se le exige a la farmacia deberá exhibir el código QR para que la gente conozca y sepa y se informe acerca de los precios de los medicamentos bajo receta. Háblame de este tema. Sí, en principio salió una resolución en conjunta de la Secretaría de Comercio y una Secretaría de Gestión de Salud del Ministerio. En principio no dice mucho más que lo que estás diciendo vos, que tenemos que tener un QR en el cual la gente a través de un teléfono celular podría acceder al listado de precios. El día lunes vamos a concurrir al Ministerio a tener una reunión con ambas secretarías, como para buscar un poco más de detalle, porque no tenemos un anexo de cómo aplicarlo. Lamentablemente, una vez más, esta gestión está poniendo el rol del farmacéutico como un comerciante más, y la verdad que no estamos regidos por un listado simplemente de medicamentos. Acá los farmacéuticos... Ustedes son proveedores y el paciente que va a buscar el remedio es el consumidor. Sí, y aparte no está regido los medicamentos por la defensa del consumidor y demás. Desde la ley 25649 del 2002, que es la ley de genéricos, todos los pacientes tienen la potestad y el farmacéutico la obligatoriedad de ofrecer todos los precios y todo el rubro que tenga que ver con la misma especificación del médico de lo que le está recetando, ¿sí? Eso lo venimos cumpliendo los farmacéuticos del 2002. Imagínate vos un paciente que en principio tiene una receta electrónica, en el caso de los abuelos, que directamente ni la ven porque la vemos nosotros cuando la cargamos. ¿De qué manera podrían ver ellos y de qué manera podrían saber qué droga le está dando? Es decir, está de alguna manera banalizando el rol del farmacéutico, porque acá hay un montón de cuestiones de dosis, de forma farmacéutica, de tratamientos en conjunto. Bueno, hay un montón de cuestiones que creo que regirlo simplemente por una cuestión de que te muestro un precio porque la Secretaría de Comercio dice que va a haber mayor competencia o más transparencia, creo que hoy el farmacéutico muchísimas veces hemos demostrado la transparencia que tenemos en el mostrador, y el jubilado en este caso y la gente sabe que siempre tratamos de buscarle el mejor tratamiento y siempre sabe que se le ofrece todo el abanico de posibilidades. Ricardo Pesenti, muchas gracias por tu participación y abrazo. Bueno, gracias, es un placer. Dos cuestiones. Una tiene que ver con monotributo. Aumenta en abril la facturación anual del monotributo y también los aportes mensuales. Recordemos que en la Argentina tenemos casi 4 millones de monotributistas, que las actualizaciones para estos trabajadores son en forma semestral por índice de inflación. Para darles una referencia, la facturación anual de un monotributista en abril de categoría A, 7.813.063 pesos. Estamos hablando de un ingreso mensual de facturación de aproximadamente 651.000 pesos. Y la categoría mínima, 32.221 pesos, que es aporte previsional, parte impositiva y obra social. Y además te cuento que sigue vigente el programa Plan Mi Compu. A este plan pueden acceder jubilados y pensionados nacionales, no importa el banco donde cobren sus beneficios, pueden hasta 40 cuotas a través de este plan obtener tecnología hasta en 40 cuotas fijas, ¿sí? Por supuesto, todo lo encuentran en la página de Mayores Conectados. ¿Cuánto me queda de tiempo? 1 minuto, es decir, 10 segundos para cada uno. Martín.
lo que quieras decir en 10 segundos. Sí, hubo una información que se difundió de que se habría suspendido el pago de los juicios. Esto no es así, únicamente se dio una prórroga para que los jueces aprueben las liquidaciones de retroactivos, nada más para llevar tranquilidad a la gente de que los juicios se están pagando y ANSES se está pagando mucho. Eso fue todo por hoy. Gracias de corazón por haberse quedado hasta el final y un enorme gracias a Clara Salguero por compartir toda su experiencia y aclararnos tantas dudas sobre los temas previsionales. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Nos vemos en el próximo video con más info y novedades. Un abrazo grande para todos.